Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores de la marca coreana Samsung con tecnología QLED, el Q60T y el Q70T, ambos del 2020, contra el Q60R y Q70R, ambos del 2019. Hago esta comparativa principalmente porque en muchos países los del 2019, que son estos dos de acá abajo, Q60R y Q70R, aún se consiguen. De hecho, a veces se consiguen más económicos, pero otras veces, sorprendentemente, pueden llegarse a conseguir un poco más costosos y muchas personas se preguntan por qué. Al final del video entonces diré mis opiniones personales, cuál considero mejor dependiendo para qué los quieran utilizar más, si es para gaming, para simplemente ver canales de televisión por medio de decodificadores de cable, si es para aplicaciones de streaming, etc. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata de las referencias mencionadas, Q60T y Q70T en la parte de arriba y Q60R y Q70R en la parte de abajo, todos de 55 pulgadas. Lo primero que quiero mencionar es que el diseño del control remoto es el mismo en todos, One Remote, pequeñito, con poquitas teclas, muy ergonómico. El sistema operativo en los cuatro televisores es Tizen, propio de la marca Samsung. El diseño cambia un poco, la fluidez es muy buena en los cuatro, pero es más rápida en los Q60R y Q70R, al igual que la velocidad en cuanto a apertura de aplicaciones también es un poquito más rápido en los modelos del 2019. En cuanto al espacio de almacenamiento, en los Q60T y Q70T es de 3,82 GB, mientras que en el Q60R y Q70R de 4,07 GB es más que suficiente para cualquier usuario prácticamente. Todos los cuatro televisores cuentan con las aplicaciones más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Go, Apple TV, entre muchas otras. La función de compartir pantalla o screen mirroring es posible en los cuatro televisores, pero el Q60T y el Q70T cuentan además con la función que pueden notar que se llama Multiview. Sin embargo, el Q70T de la parte superior derecha tiene, el Q60T solamente permite con una entrada HDMI, mientras que el Q70T, como pueden notar, lo permite tanto con una entrada HDMI como también con, por ejemplo, YouTube, una de las dos, y al mismo tiempo, por supuesto, el teléfono, la pantalla de nuestro teléfono móvil. Y además el Q70T cuenta con la ventaja de poder dividir la salida de sonido de ambas pantallas, si se quiere, si se quiere, por ejemplo, escuchar ambas pantallas al mismo tiempo. Aquí entonces la activamos y se puede dividir el porcentaje de salida de ambas pantallas, mientras que el Q60T no permite esta función. Y recuerden que Q60R y Q70R solo admiten el screen mirroring, pero sin el multiview. En cuanto a los navegadores de internet, es importante mencionar que el Q60T y Q70T, a pesar de que son más recientes, aún no aceptan búsqueda por medio de comandos de voz en español, por lo menos en algunos países, mientras que Q60R y Q70R de la parte de abajo sí. En inglés, los cuatro aceptan esta función de búsqueda por medio de comandos de voz y es buena, es muy precisa la mayoría de las veces. Y por supuesto, los cuatro pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Simplemente tengan en cuenta que al no ser Android TVs, probablemente no serán compatibles con todas las páginas o con todos los servidores que existen hasta la fecha. A ver, en cuanto a la representación de colores, todos tienen tecnología de color Quantum Dots o QLED. La verdad es que las diferencias, así poniéndolos los cuatro uno al lado del otro, es muy difícil notarlas, sobre todo en algunos colores. En estos colores verdes, la verdad es que me parece que los cuatro hacen un trabajo prácticamente igual en cada uno de los modos de imagen. La diferencia más notoria es que el Q60R de la esquina inferior izquierda, las zonas, algunas parecen con menos sombra porque precisamente tiene un poco menos de contraste, y en el resto estas zonas hay un mejor contraste entre las partes oscuras y las partes claras o con más color. Sin embargo, en otro tipo de colores, más concretamente los rojos,
Todos, excepto el Q70R de la parte inferior derecha, se dejan contaminar entre comillas por otros colores, por ende es que lucen de pronto un poco morados, no sé si puedan notarlo, mientras que en el Q70R de la esquina inferior derecha los colores rojos lucen más rojos sin dejarse contaminar por otros colores para que no luzca con un tono púrpura. Sin embargo, con otro tipo de contenido las diferencias son muy poco notorias. A veces de hecho los Q60T y Q60R pareciera que hicieran un leve mejor trabajo, pero otras veces el Q70T y Q70R hacen un mejor trabajo. Pero como les digo, es que las diferencias son muy poco perceptibles tanto en tema de colores vívidos como en tema de colores más oscuros dentro de una misma escena. Es importante mencionar que en temas de tecnologías de HDR o alto rango dinámico, los cuatro soportan HDR10, HLG y HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. En temas de cantidad de brillo, el Q60T en HDR tiene 436 nits, el Q70T 455 nits, el Q60R 424 nits y el que más brillo tiene es el Q70R con 747 nits. Aunque la cantidad de brillo en nits en todos generalmente no es que sea la más brutal o la más alta, la experiencia HDR aún en los que tienen menos brillo es buena, teniendo en cuenta que esta depende principalmente del contraste y que los cuatro, gracias a que tienen panel VA, tienen un muy buen contraste. El Q60T tiene 7000:1 de contraste, el Q70T 7144:1, el Q60R 6292:1 y el Q70R 7250:1 y con el local dimming 8056:1. Es importante mencionar que el Q70R de la parte inferior derecha es el único de los cuatro que tiene retroiluminación Full Array y que además tiene la mencionada atenuación local o local dimming que le permite tener mejor uniformidad de colores negros y menos problemas de clouding. En cuanto a la uniformidad de colores grises, no es que sea muy buena en los cuatro televisores. Así es como se ve cuando de pronto estamos esperando a que los televisores reconozcan alguna entrada HDMI. No es que este problema sea notorio en todo momento. De hecho, en contenido normal casi no se percibe. Esto lo digo para que no se vayan a asustar, porque muchas personas piensan que es un defecto de las pantallas, pero no. Ya luego entonces las pantallas suelen apagarse. De pronto en el Q70R se observa un poco de blooming porque tiene la atenuación local en alto, que es lo que yo recomiendo para la uniformidad de colores negros. Y entonces ya cuando los televisores reconocen la entrada HDMI, empieza todo este proceso de que las pantallas se apagan, a veces muestran colores grises, negros, etcétera, hasta que reconoce, en este caso estoy esperando a que reconozca la consola Xbox One X, que la tuve que reiniciar. Entonces miren que ya no hay problemas de uniformidad de colores grises, ya todo luce muy bien. Así que recuerden no temer cuando vean que esos colores grises aparecen en pantalla. El tema de la uniformidad de colores negros es muy buena en los cuatro televisores. El clouding es muy poco perceptible en los cuatro. Sin embargo, en el Q70R de la parte inferior derecha, tengan en cuenta que al colocar el local dimming en alto, a veces se puede observar un leve efecto blooming que a veces puede ser muy perceptible, otras veces no tanto. Entonces jueguen con ese valor de local dimming o atenuación local en la configuración experta del modo juego para que se acomode de acuerdo a sus gustos. Pero en temas generales, los cuatro jugando videojuegos de terror o de survival horror hacen un muy buen trabajo, tienen un muy buen contraste. La definición de los detalles es muy buena, la definición de las formas en todo tipo de videojuegos, tanto en SDR o rango dinámico estándar como en HDR o alto rango dinámico. En este caso, este videojuego es el Destiny 2 para aquellos que se lo pregunten. En temas de escalado de imagen, el resultado la verdad es que me pareció el mismo en los cuatro televisores. En contenido en baja resolución 480p a los cuatro les cuesta un poco. Se puede notar una leve pixelación que puede ser molesta para algunos o tolerable para otros. A partir de 720p o HD es un poquito mejor, también se nota algo de pixelación, pero es menos molesta. Y es a partir de 1080p o Full HD en donde los cuatro hacen un muy buen trabajo en este tema de escalado de imagen. Muchas veces el contenido parece que tuviera un poco más
más de resolución. A partir de 1440p el escalado de imagen en los 4 es genial. El contenido a veces pareciera que fuera 4K nativo, y por supuesto los 4 pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR o rango dinámico estándar como en HDR o alto rango dinámico sin problemas. El manejo de los reflejos en los 4 televisores en cuanto a resultados es muy similar. Los 4 manejan paneles VA y es levemente inferior a los resultados que podría mostrar un televisor con panel IPS. Sin embargo, me parecen opciones por lo menos muy decentes para disfrutarlos en habitaciones que tengan mucha iluminación artificial. En cuanto a los ángulos de visión, podríamos decir que los 4 se quedan cortos en este aspecto, pero es un efecto negativo de todos los televisores con paneles VA que tienen un alto contraste. De hecho, en el Q70R es en el que yo puedo percibir peores ángulos de visión. La diferencia no es gigantesca entre todos, o sea, los ángulos de visión son malos o por lo menos no muy buenos en todos los televisores, precisamente debido a que tienen un alto contraste, así que son televisores recomendados solamente si siempre los van a ver de frente o por lo menos no desde un ángulo muy amplio. Bueno, antes de continuar con la review en cuanto a calidad de imagen, ya pasando al tema de videojuegos, debo decirles que voy a dejarlos con una pequeña muestra de la potencia del sistema de sonido de los 4 televisores. Los 4 soportan tecnologías de Dolby Digital, pero el Q60T y Q70T de la parte superior soportan además Dolby Atmos. Los Q60R y Q70R no. Por lo menos en la práctica, a mí la potencia del sistema de sonido de los 4 televisores me pareció similar o casi igual, pero por favor juzguen por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. We are bound by the color, the sacred union of our every thought. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Bueno, vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a videojuegos, empezando primero por los tiempos de input lag. En el caso del Q60T en videojuegos en 4K 60 Hz en HDR es de 9,7 milisegundos y en el Q70T de 10,4 milisegundos. En el Q60R es de 14,6 milisegundos y en el Q70R de 15 milisegundos. Me parece que tienen un buen tiempo de input lag los 4, teniendo en cuenta por supuesto que se trata de pantallas grandes, o sea de televisores
En el caso del Q70T de la parte superior derecha, recuerden que tiene un puerto HDMI 2.1 y que por ende tiene tiempo de input lag en 4K a 120 Hz de 5,5 milisegundos. En el caso del Q60R y Q70R de la parte de abajo, tienen tiempos de input lag en 1440p hasta 120 Hz de aproximadamente 6,2 milisegundos. El único que no tiene tiempo de input lag en 120 Hz en ningún tipo de resolución es el Q60T de la parte superior izquierda. En temas de tecnologías gaming, el más básico es el Q60T de la parte superior izquierda porque no soporta ni tasa de refresco variable, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. En este caso el más completo sería el Q70T de la parte superior derecha, que soporta todas estas tecnologías, tasa de refresco variable, FreeSync y también G-Sync. En el caso del Q60R y Q70R de la parte inferior, soportan tasa de refresco variable, también soportan FreeSync, pero no soportan G-Sync. En cuanto al tiempo de respuesta, en el caso del Q60T es de 18,2 milisegundos, en el Q70T de 15 milisegundos, en el Q60R de 10,4 milisegundos y en el Q70R de 13,7 milisegundos. En los del 2019 este tiempo de respuesta es un poco inferior, lo cual es bueno. Recuerden que un tiempo de respuesta menor indica que principalmente los píxeles pueden cambiar más rápido de un color a otro y esto es mejor en temas de fluidez. Sin embargo, ya en la práctica, en los cuatro, a mí me parece que la fluidez es muy buena, la calidad gráfica también, el tema de representación de colores, las diferencias son muy poco notorias, recalcando que los colores rojos son más rojos o mejor representados en el Q70R, pero no es que el resto hagan un trabajo terrible. No obstante, en temas del manejo del movimiento, en los tres que tienen tasa de refresco variable, que es el Q70T de la parte superior derecha y los de abajo Q60R y Q70R, ya al poner los cuatro así, sí que noto mejor fluidez en aquellos que tienen tasa de refresco variable, como si pudieran mostrar más fotogramas por segundo. No es que el Q60T haga un mal trabajo, es por lo menos bueno para aquellos gamers que no sean exigentes en este tema de fluidez, pero para aquellos que sí sean exigentes, entonces deberían pensar en alguno de los tres que sí tienen Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable. Luego publicaré un nuevo video comparando de nuevo estos cuatro televisores, pero solamente con videojuegos con mayor variedad de estos, para que, si ese es su objetivo, puedan decidir mejor. Listo, ¿cuál es entonces la mejor opción para ustedes? Si por ejemplo pueden conseguir el Q60R, aunque sea del 2019, y el uso que le van a dar puede ser ya sea para películas de stream por medio de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, o por medio de ver canales por medio de codificadores de cable, el Q60R sigue siendo una muy buena opción. El Q60T no está nada mal. Al principio el Q60T vino con problemas en el manejo del movimiento, se notaba algo de judder o vibración en algún tipo de contenido, pero con actualizaciones de software estos problemas se han solucionado. Entonces, si el uso que le van a dar es muy básico, por así decirlo, entre estos dos, el que consigan más económico va a ser su mejor opción, teniendo en cuenta que el sonido prácticamente es el mismo, por lo menos para mis oídos. La potencia, todo el rendimiento en temas de sonido es el mismo en los cuatro televisores. Si ustedes tienen consolas que soporten tasa de refresco variable, consolas antiguas, entonces el Q60R va a ser una mejor opción. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, la PlayStation 5 o principalmente la Xbox Series X, que es más potente, entonces el Q70T, que es el único que tiene puerto HDMI 2.1, también soporta tecnologías como FreeSync, tasa de refresco variable, etc. Entonces sería su mejor opción. Si les alcanza el dinero, entre estos dos, el Q70R sería una mejor opción si no están buscando puertos HDMI 2.1. En temas generales, en calidad gráfica, todos, como ya pudieron notar, tienen un rendimiento muy similar. En temas de contraste, el que menos contraste tiene es el Q60R, pero no es que haga un mal trabajo. En temas de brillo también son muy similares, sin embargo el Q70R tiene un poco más de brillo.
en comparación al Q70T, por ejemplo, sorprendentemente, así que para aquellos amantes a esta especificación técnica, probablemente el Q70R sea una mejor opción. Ya para terminar, si el video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. Recuerden que les agradecería mucho si pudieran apoyarme por medio de Patreon. Y no siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima.